Todo el sentido común económico en el que creías ha sido oficialmente descartado hoy. Ha comenzado una extraña explosión de activos con acciones, oro y Bitcoin disparándose simultáneamente. El mercado, que antes odiaba la incertidumbre, ahora ha empezado a usar esa misma incertidumbre como combustible para el beneficio. La poderosa dopamina en forma de recortes de impuestos y desregulación está paralizando la racionalidad de los inversores. Esto no es un simple rebote, sino una expansión comprimida que consume el valor del futuro en su totalidad. En un mercado donde las leyes de la gravedad han desaparecido, ¿hacia dónde fluye tu riqueza? Los aranceles universales ya no son solo un impuesto, sino un arma de ataque estratégico. Los altos aranceles a todas las importaciones globales actúan como un imán poderoso que convoca a las fábricas extranjeras de vuelta al suelo estadounidense. La era de las cadenas de suministro globales basadas únicamente en la eficiencia ha llegado a su fin con la declaración de Trump. Ha comenzado una guerra fría donde la supervivencia geoeconómica prima sobre el beneficio económico. La era de fabricar barato se ha ido, y ha llegado la era de fabricar en América para sobrevivir. El mapa de la economía mundial se está redibujando por la fuerza bajo la bandera del proteccionismo. La estrategia de IA de Trump es el segundo proyecto Manhattan y la primera línea de la seguridad nacional. La IA, tras despojarse de las cadenas de la regulación, se ha convertido en un monstruo combinado con la energía barata estadounidense. Al elegir el dominio tecnológico sobre las guías éticas, Estados Unidos está construyendo un muro insuperable. Ahora, la potencia de cálculo de la IA se ha convertido en la nueva arma nuclear que representa la fuerza de una nación. El monopolio tecnológico más allá de la autosuficiencia tecnológica está succionando el capital y el talento del mundo hacia América. Bajo el reinado de los algoritmos, la humanidad se enfrenta a una nueva era de hegemonía. Detrás de los brillantes fuegos artificiales del Everything Rally, se asoma una factura masiva que espera ser pagada. El déficit fiscal creado por los agresivos recortes de impuestos y subsidios se convertirá en un nudo que aprieta el cuello del mercado. La inflación provocada por los aranceles convoca a un fantasma que detiene el crecimiento y solo deja dolor. Una relación construida únicamente sobre transacciones está destinada a romperse en el momento en que desaparece el beneficio. 80 años de liderazgo estadounidense se están intercambiando ahora por ganancias inmediatas. ¿Es el fin de esta fiesta un aterrizaje suave, o un gran colapso como nunca antes hemos visto? El 9 de agosto de 1965, un hombre lloró amargamente ante las cámaras. Era Lee Kuan Yew, el líder de una Singapur expulsada de Malasia. Una isla abandonada sin recursos, sin mercado y sin agua potable. Nadie creía que esta pequeña isla pudiera sobrevivir por sí sola. Pero al secarse las lágrimas, tomó una decisión aterradoramente audaz. Declaró una historia de supervivencia para que nadie volviera a despreciarlos. La frialdad de Lee Kuan Yew se forjó en el umbral de la muerte. Élite de Cambridge, pero la guerra le enseñó una verdad más brutal que la ley. Al escapar de una masacre en la ocupación japonesa, comprendió algo escalofriante. La justicia sin poder no es más que una ilusión impotente. Este recuerdo de terror lo transformó en un líder totalmente pragmático. La lógica del poder, más fuerte que la moralidad, fue la base de Singapur. Lee Kuan Yew no vio a Singapur como un país, sino como una corporación. No solo gobernó la nación, la gestionó con una eficiencia implacable. La Junta de Desarrollo Económico no era una agencia, sino una sede de ventas. Exigió que los burócratas fueran empresarios competentes, no políticos. Un modelo de negocio para sobrevivir era la única respuesta para esta isla. El crecimiento económico era la única nota que demostraba su existencia. Ordenó que los inversores quedaran impresionados desde el momento del aterrizaje. El propio primer ministro revisaba el estado de cada maleza en la carretera. No era simple estética, sino un marketing de confianza de alto nivel. Un país sin una sola maleza indicaba un lugar seguro para el capital. Una gestión impecable era el mejor producto que una isla pequeña podía vender. Demostró que el orden visual determina el flujo global de capital. Mientras otros expulsaban potencias extranjeras, Lee tomó el camino opuesto. Declaró que Singapur debía recibir a las multinacionales como socios principales. Creía que si las empresas ganaban aquí, sus países de origen nos protegerían.
Atraer corporaciones era una estrategia de seguridad, no solo económica. Singapur pasó de ser una base secundaria a un nodo central de la cadena global. El interés económico fue el escudo más fuerte para la supervivencia nacional. Se mantuvo solo apoyando a Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Argumentó que Estados Unidos debía frenar el comunismo para que Asia ganara tiempo. Mientras Estados Unidos sangraba en el frente, Singapur ganó una era dorada. Priorizó la supervivencia práctica y la geopolítica sobre la moralidad. Esta decisión permitió que los países asiáticos prosperaran sin caer al comunismo. Su visión fría y penetrante cambió el destino de toda una región. Preguntó, ¿de qué le sirve un voto a un hombre que no tiene comida? Estaba convencido de que la democracia occidental no era la respuesta para todos. Advirtió que la libertad sin ley ni orden era un camino directo a la ruina. Al prohibir el chicle y mantener los azotes, produjo una sociedad perfecta. Inversores globales apostaron capital masivo por esa seguridad estricta. Al controlar algunas libertades, creó el mercado más próspero. Renunciar al chino en un país de mayoría china era un suicidio político. Pero eligió fríamente la competitividad nacional sobre el sentimiento étnico. Usar inglés hizo a Singapur parte del mundo, no solo parte de China. Mantuvo identidades étnicas con el bilingüismo, pero unificó la economía con el inglés. Esta decisión convirtió a Singapur en una esponja de conocimiento global. La revolución lingüística estableció a la isla como un centro global. El pez siempre se pudre por la cabeza era su regla absoluta de gobierno. La corrupción era un cáncer que destruía la nación, y nadie estaba sobre la ley. Cuando su colega más cercano fue implicado en sobornos, envió investigadores. Incapaz de soportar la vergüenza, el ministro finalmente se quitó la vida. Dio a los funcionarios sueldos de clase mundial para erradicar la tentación. La integridad se convirtió en el activo de confianza más fuerte de Singapur. Creía que solo cuando los ciudadanos son dueños, la nación no colapsa. A través de la HDB, aseguró que más del 90% de los ciudadanos tuvieran casa. Bloqueó conflictos étnicos imponiendo cuotas raciales en la vivienda. Un ciudadano con casa propia arriesgará su vida para proteger su país. La estabilidad de vivienda fue su táctica más astuta para inspirar lealtad. En una nación de propietarios, la tensión étnica se volvió prosperidad. Lee Kuan Yew nunca creyó que los humanos se mueven solo por moralidad. En lugar de predicar, diseñó un sistema donde el interés propio genera beneficio. Demostró que seguir las reglas aumenta el valor de tu propiedad y tu sueldo. Explotó el instinto humano de evitar pérdidas más que el miedo a las multas. Canalizó la energía del deseo hacia el desarrollo nacional. Una visión fría de la humanidad dio a luz a la estructura social más eficiente. Buscaba talento que poseyera lo que él llamaba calidad de helicóptero. La capacidad de ver el panorama general sin perder los detalles mínimos. Predijo el potencial del talento reclutado a los 20 años usando datos. Vio la fuga de cerebros al sector privado como un desastre nacional. Singapur no era una caridad, y el mérito era la única medida de recompensa. Las políticas diseñadas por genios crearon la Singapur de hoy. El líder de una pequeña isla despertó la ambición dormida de China. Le dijo a Deng Xiaoping, si nosotros pudimos, ustedes pueden mucho mejor. Este consejo provocador fue una chispa crucial para la reforma china. Declaró, representamos únicamente los intereses de Singapur. Se convirtió en un mediador insustituible entre Estados Unidos y China. Su visión estratégica poseía una autoridad que trascendía el territorio. Predijo que Japón desaparecería por no resolver su crisis demográfica. Vio que las políticas cerradas no pueden evitar la decadencia de una nación. Al predecir el ascenso de China, advirtió que la rigidez sofocaría la creatividad. Previó la lucha entre la tecnología y el extremismo religioso. Hasta su muerte, advirtió con precisión sobre las amenazas fundamentales. Las profecías del gigante se están volviendo realidad una a una hoy. Vivió con las etiquetas de dictador y de opresor toda su vida. Dijo que prefería ser un líder que alimentara a su pueblo que uno popular. Los resultados aplastaron toda crítica, creando una nación ultrapróspera. Su método de priorizar el orden sobre la libertad sigue siendo un gran debate. El resultado que construyó, Singapur, es una evidencia innegable en sí misma.
Fue un rey filósofo que solo quiso ser un gobernante eficiente. Fue un eugenista realista que creía que la inteligencia se hereda. Fomentó matrimonios entre personas altamente educadas a nivel estatal. Creía que preservar genes superiores era competitividad nacional a largo plazo. Mejorar la calidad del recurso humano era su tarea de seguridad principal. Vio la reproducción como un tema de control de calidad nacional. El talento de Singapur fue producto de un diseño minucioso, no de la suerte. Para él, la libertad de prensa se permitía solo si no dañaba la paz. Respondió con demandas implacables contra medios que dañaban la imagen nacional. Los medios debían ser socios en la construcción nacional, no enemigos. La voz de la crítica se desvaneció, reemplazada por el consenso y el orden. Sabía que quienes gestionan la información controlan la psicología de masas. El mensaje de Singapur se unificó en una sola voz: prosperidad. Fue un técnico legal que neutralizó a la oposición sin usar la fuerza bruta. Las fuerzas que frenaban el desarrollo fueron aisladas en nombre de la ley. Mantuvo el poder mediante un gobierno por la ley preciso, no por violencia. La red legal que diseñó era una trampa de la que nadie podía escapar. Fue el líder que mejor entendió cómo proteger el poder bajo reglas democráticas. No se toleró ni la más mínima grieta que amenazara el orden. Incluso en mi tumba, si siento que algo va mal, me levantaré. Dejó un testamento diciendo que despertaría si la nación se extraviaba. Incluso después de irse, Singapur se mueve según el algoritmo que él diseñó. Fue la historia imposible de convertir una isla sin recursos en una potencia. Su voluntad ha pasado de ser individual a ser el sistema mismo. El registro del gigante quedará grabado para siempre en el nombre de la nación. El gigante se ha ido, pero Singapur sigue bajo su enorme sombra. Su algoritmo de supervivencia sigue vigente en la era digital. ¿Pero podrá Singapur sin Lee Kuan Yew mantener este orden perfecto? ¿Será el sistema que enfatizó la disciplina un obstáculo para la creatividad? ¿Le regaló a su pueblo un paraíso o un zoológico perfectamente gestionado? La narrativa de Lee Kuan Yew ha terminado, pero el experimento continúa. Corea del Sur, justo después de la guerra, era un páramo donde incluso la esperanza era un lujo. Con un ingreso per cápita menor a $100, era más pobre que la mayoría de las naciones africanas. En esta tierra desesperada, Park Chung-hee inició una apuesta peligrosa. La supervivencia económica es la supervivencia nacional. La Guerra Fría estaba convirtiendo a Asia Oriental en un campo de batalla estratégico para las potencias. Park aseguró las semillas del crecimiento obteniendo ayuda militar y económica de Estados Unidos. Normalizar relaciones con Japón, el enemigo nacional, fue una elección desesperada de pragmatismo sobre orgullo. En 1962, se diseñó una hoja de ruta para cambiar todo el ADN de Corea del Sur. La Junta de Planificación Económica comenzó a controlar estrictamente las prioridades de inversión. Comenzó con industrias ligeras como pelucas y textiles para ganar divisas extranjeras. Fue un movimiento estratégico que capturó perfectamente la expansión del comercio global. El gobierno arriesgó todo para construir infraestructura, las arterias de la nación. El dinamismo privado se fusionó con los objetivos nacionales para impulsar el motor de crecimiento. Comenzó la construcción de la autopista Gyeongbu, conectando Seúl con Busan. Las protestas estallaron por todas partes gritando: ¿por qué una autopista si ni siquiera tenemos arroz? Pero Park insistió con la convicción de que la industria vive solo si fluye la logística. La autopista Gyeongbu fue más que un camino, fue el latido de la industrialización. Al dispararse la eficiencia logística, la productividad nacional explotó. La infraestructura se convirtió en el arma más poderosa para las empresas coreanas en el mundo. Con un mercado interno pequeño, Corea apuntó al mercado global desde el principio. Las empresas exportadoras recibieron enormes beneficios fiscales e incentivos. Produjeron y vendieron cualquier cosa que generara dinero, llenando el tesoro nacional. Mediante la cooperación con Japón, absorbió rápidamente tecnología avanzada y capital. Las divisas ganadas se convirtieron en el combustible para subir a industrias de mayor nivel. Los productos coreanos empezaron a tener una competitividad innegable en el mundo. En los años 70, Park declaró el impulso de la industria pesada y química para cambiar el destino de Corea.
Pasar a una industria intensiva en capital y tecnología era el único camino hacia el desarrollo. El mundo se burló de una nación sin dinero que quería construir una acería, llamándolo locura. El nacimiento de POSCO fue un momento histórico, dando a Corea una base manufacturera mundial. Con el apoyo total del gobierno, la industria pesada coreana logró una revolución cualitativa. Esa base permitió que Corea entrara finalmente en industrias de alto valor añadido. Las zonas rurales seguían atrapadas en la pobreza con baja productividad frente a las ciudades. El movimiento Saemaul, iniciado en 1970, fue una revolución mental más allá de arreglar aldeas. El espíritu de diligencia, autoayuda y cooperación sembró confianza en los coreanos. Al reducirse la brecha urbana rural, el poder adquisitivo creció y el mercado interno se expandió. Este modelo coreano se convirtió luego en un libro de texto para naciones en desarrollo. Más allá del crecimiento económico, el movimiento fortaleció la unidad nacional. El ingreso per cápita pasó de decenas de dólares en los 60 a miles a finales de los 70. Un crecimiento anual promedio del PIB del 10% reescribió la historia económica global. El territorio de Corea se expandió más allá de la península hacia todo el sistema comercial. El crecimiento fue más que números, generó empleos masivos y mejores niveles de vida. Con más presupuesto nacional, mejoró la infraestructura social como salud y educación. Fue el inicio de un milagro. La única nación que pasó de recibir ayuda a ser donante. El motor central del crecimiento en la era de Park fue la estructura de grandes conglomerados o chaebol. El gobierno concentró financiamiento y beneficios en empresas específicas para fomentar industrias. Las empresas recorrieron el mundo para abrir mercados y cumplir sus metas de exportación. Se convirtieron en los soldados de vanguardia de la competitividad internacional de Corea. Sin embargo, esta concentración de recursos causó una brecha severa con las pequeñas empresas. Este modelo permitió un crecimiento ultrarrápido pero dejó desafíos estructurales pendientes. Hasta la década de 1960, el poder económico de Corea del Norte superaba al del sur. El norte se quedó estancado en un crecimiento industrial autárquico, dependiendo del bloque comunista. En contraste, el sur eligió la participación total en el comercio y la división del trabajo global. La estrategia de transferencia tecnológica y expansión de mercados hizo que el sur avanzara. Las elecciones estratégicas usando el orden internacional dividieron el destino de ambos sistemas. La guerra económica intercoreana terminó en una victoria abrumadora para la apertura del sur. Detrás del logro económico yacía el dolor del control estricto y la falta de libertad política. La realidad de este crecimiento deslumbrante se construyó sobre el sacrificio de trabajadores y campesinos. La desigualdad estructural y el capitalismo de amigos son costos que Corea sigue pagando. No obstante, esta era fue el momento decisivo que transformó a Corea en una potencia manufacturera. El debate entre dictador y arquitecto de la modernización sigue siendo feroz hoy. Las luces y sombras de la era de Park son las partes más intensas de la identidad de Corea del Sur. Nacido como hijo de un campesino pobre, rechazó su destino y se fue de casa. Los 70 wons de la venta de la vaca de su padre fueron su única apuesta contra el mundo. De repartidor a heredar la tienda por confianza, no tenía nada más que sinceridad. Incluso cuando su primer sueño empresarial se hizo cenizas, no se detuvo. La filosofía de que hay pruebas pero no fracasos nació sobre esas mismas cenizas. El corazón masivo de la economía actual comenzó con ese escape temerario. La tierra arruinada por la guerra era desesperación para algunos, pero oportunidad para él. Al fundar Hyundai Construcción, comenzó a ganar proyectos militares sin tener equipo. No hablaba inglés, pero avanzó con un simple sí, puedo. Incluso ante la quiebra en un proyecto de puente, no huyó y terminó el trabajo. El principio de no perder el crédito aunque se pierda dinero creó el peso del nombre Hyundai. El protagonista de la reconstrucción estaba listo para cambiar el mapa de la nación. Para la construcción de la autopista nacional, la nación llamó a su excavadora más confiable. Avanzó incluso cuando todos protestaron diciendo que era un camino para los ricos. Chang Hu-yun comió y durmió en el sitio, acortando milagrosamente el tiempo de obra. Incluso en las secciones de túneles más mortales, se puso al frente para romper el bloqueo. En solo 2 años y 5 meses, se abrió la línea vital de la economía nacional.
La revolución logística comenzó y la nación evolucionó hacia una potencia industrial. Cuando el préstamo para el astillero fue rechazado, sacó un billete de 500 guanes de su bolsillo. Somos un pueblo que construyó barcos acorazados en el siglo XVI, dijo, y los banqueros cedieron. En una playa donde no había nada, eligió el método loco de construir el astillero y el barco a la vez. Terminar el astillero y entregar el barco al mismo tiempo fue un récord sin precedentes. El preludio para ser la potencia naval número 1 del mundo comenzó dramáticamente. Su audacia, que convirtió lo imposible en posible, hizo de la nación una potencia marítima. Estaba convencido de que hacer autos con tecnología extranjera sería ser siempre un subcontratista. Para ser una potencia automotriz global, un modelo nacional propio era absolutamente necesario. El Pony, nacido a pesar de la extrema oposición, fue el símbolo de la independencia automotriz. El Pony cruzó fronteras hacia mercados globales, anunciando la destreza nacional. La base del top 3 de grupos automotrices actuales comenzó con un solo auto pequeño. El sueño de Chang Hu-jung lidera ahora una revolución en la movilidad más allá del suelo. Sin acero, el arroz de la industria, no había futuro para las industrias pesadas. Del acero a la petroquímica y maquinaria, él diseñó la fuerza física de la industria. Fue el comandante que ejecutó la hoja de ruta económica nacional con más fuerza. El crecimiento de las grandes empresas creó empleos y una nueva clase media. Las industrias que construyó transformaron un país pobre en un gigante comercial. En el corazón de la base de la economía siempre estuvo el espíritu de Hyundai. El proyecto de reclamación buscaba cambiar el mapa, pero el mar no permitía el desafío humano. El método Chang Hu-jung, usando un petrolero viejo para bloquear el agua, fue una apuesta. Este método innovador, que no estaba en los libros, ahorró tiempo y convirtió el mar en tierra. El niño que robó arroz para irse de casa creó un campo vasto para alimentar a la nación. Seosan evoluciona ahora de la seguridad alimentaria a un laboratorio de industrias futuras. Su obsesión con la tierra fue una gran victoria que superó los límites físicos. A los elitistas que hallaban 100 razones para no hacerlo, les lanzó una sola frase. Oye, ¿ya lo intentaste? Nadie sabe hasta que lo intenta. Esta frase se convirtió en el espíritu más poderoso. Encontró respuestas en el campo, no en un escritorio, y las probó con la práctica. Su creencia de que el fallo es solo un proceso fue contagiosa para todos los empleados. La pregunta, ¿ya lo intentaste?, abrió las puertas de mercados que parecían imposibles. Para los innovadores de hoy, esta pregunta sigue siendo la inspiración más afilada. En la carrera por los Olímpicos del 88 que nadie esperaba, él tomó el liderazgo. Ganó los corazones del Comité Internacional con su persistencia y sinceridad únicas. El milagro de Baden-Baden sorprendió al mundo al confirmarse la sede de la ciudad. El éxito de los Juegos Olímpicos fue una declaración de estatus ante el mundo entero. Fue un diplomático civil que elevó directamente el valor de marca de la nación. La llama olímpica que trajo se convirtió en la chispa del crecimiento económico. El empresario de 83 años se dirigió a la frontera para pagar una deuda de su infancia. El arreo de ganado fue un evento histórico que rompió los muros de la Guerra Fría. Fue un verdadero visionario que abrió el camino a la cooperación mediante la confianza. El inicio de los tours por las montañas y zonas industriales nació de su sinceridad. Demostró que los negocios pueden incluso curar las heridas de una nación. El ganado que llevó se convirtió en la mayor exportación de paz de la historia. Antes burlado como un auto barato, la siguiente generación declaró la gestión de calidad. Heredando la persistencia del fundador, la empresa ganó la confianza global. La confianza en la calidad cambió el estatus global de la marca. Ahora, la empresa es líder, no seguidora, en el mercado mundial. La independencia automotriz soñada se ha logrado a escala global. El legado del gigante se transmite hoy sobre una base sólida de calidad. La nueva generación declaró la transición a proveedor de soluciones de movilidad. La innovación que abre rutas en el cielo es la versión del siglo XXI del espíritu pionero. Liderando la economía del hidrógeno, el grupo se preocupa ahora por el planeta. La tecnología que otorga libertad de movimiento nace del ADN original de innovación. Martillos y grasa han evolucionado a algoritmos y robots para un futuro inteligente. La visión del gigante que se adelantó a su tiempo florece en las manos de su nieto.
En una era dominada por la IA y la automatización, ¿por qué debemos recordarlo aún? En una época donde todo se calcula, la voluntad humana es aún más poderosa. El espíritu de desafío que no teme al fallo es la gramática más necesaria hoy. La tecnología es solo una herramienta, el poder de crear viene de la imaginación humana. El liderazgo centrado en las personas y el respeto al campo son la esencia. El espíritu no es una reliquia del pasado, sino el algoritmo que abre el futuro. El fundador se llamaba a sí mismo un trabajador rico. El legado real que nos dejó fue la confianza de que podemos hacerlo. La creencia de que hay pruebas pero no fracasos es el orgullo de toda la nación. ¿Hay un muro gigante frente a ti ahora mismo? Oye, ¿realmente lo has intentado hasta el final? La historia del retador temerario continúa en tus manos. La guerra no dejó más que cenizas y desesperación. Sobre esas ruinas, Lee Byung-chul diseñó la supervivencia nacional antes que la riqueza personal. Un sueño que comenzó en una pequeña tienda en Daegu pronto se convirtió en una ambición masiva. Produjo azúcar para alimentar al pueblo y tejió telas para vestirlo. La filosofía del patriotismo empresarial se convirtió en la raíz misma de Samsung. Pero su mirada ya se dirigía más allá de la supervivencia básica hacia el futuro. En febrero de 1983, una declaración que cambió la historia estalló desde un hotel de Tokio. Samsung entrará en la industria de los semiconductores. Fue una declaración de la que el mundo se burló. Todos lanzaron profecías malditas de que Samsung fracasaría en 3 años. Fue una apuesta temeraria tomada sin capital, tecnología ni mano de obra. Él estaba más seguro que nadie de que los semiconductores se convertirían en el arroz de la industria. La mayor apuesta desde el inicio de la nación abrió el primer capítulo de un gran mito. Samsung tuvo que terminar en solo 6 meses la construcción de una fábrica que normalmente tarda 3 años. Las excavadoras atravesaron el suelo congelado mientras la gente corría día y noche, olvidando el agotamiento. El milagro comenzó con gotas de sudor y lo imposible empezó a demostrarse con números. Samsung sorprendió al mundo al lograr desarrollar la DRAM de 64K, la tercera en el mundo. Mientras otros llamaban locos a los coreanos, Samsung ya miraba hacia la cima. El camino de seguidor a pionero se pavimentó con tales milagros. En 1987, Lee Kun-hee asumió el legado de su padre y se negó a conformarse. Derramó lágrimas de sangre al ver los productos de Samsung descuidados en los mercados extranjeros. En 1993, un grito histórico desde Frankfurt resonó en todo el mundo. Cambien todo excepto a su esposa y a sus hijos. Declaró una gran transición hacia la gestión de calidad, afirmando que el crecimiento basado en la cantidad lleva a la muerte. La loca obsesión de Lee Kun-hee por un Samsung de primera clase había comenzado. Se encendió un fuego para mostrar la determinación de que sin calidad, no hay Samsung. Fue una brutal ceremonia de quema de 50.000 millones de wons en productos frente a sus empleados. Los defectos son cáncer. Su rugido atravesó el corazón de cada empleado como una daga. De las cenizas surgió el teléfono anical, que pasó a conquistar el mercado global. El mito de un teléfono que funciona en cualquier lugar fue el resultado de una obsesión por la calidad. La filosofía de la calidad primero elevó a Samsung a una marca premium global. En 1992, Samsung aplastó el orgullo japonés al desarrollar la primera DRAM de 64 MB del mundo. No fue solo ser el número 1, fue crear una distancia que el número 2 nunca podría cerrar. Esta es la estrategia de la superbrecha que sume a los competidores en la desesperación. Siguió una inversión aterradora, volcando todo el dinero ganado de nuevo en tecnología de próxima generación. Cuando Sony y Panasonic abandonaron el trono de la electrónica, Samsung construyó un imperio de semiconductores. La tecnología abrumadora se convirtió en el arma y el escudo más poderosos de Samsung. Lee Kun-hee creía que un genio podía alimentar a 100.000 personas. Buscó por todo el mundo para reunir a los mejores cerebros sin importar su nacionalidad o formación. Las recompensas excepcionales para los genios estimularon el talento en todo el mundo. El principio del talento es lo primero fue el combustible principal que impulsó la enorme máquina de Samsung. El capital humano de Corea evolucionó hacia estándares globales a través de Samsung. La filosofía de que las personas son la empresa convirtió a Samsung en una fortaleza inexpugnable.
Ahora, Samsung se ha convertido en un activo central de seguridad nacional más allá de ser solo una empresa. La razón por la que el presidente de los Estados Unidos voló a la planta de Samsung nada más llegar a Corea es clara. Ha llegado la era del nacionalismo tecnológico, donde la hegemonía de los semiconductores es poder nacional. Las semillas sembradas por Lee Byung-chul son ahora el escudo diplomático más poderoso de Corea. Samsung es nuestra línea de frente en la cadena de suministro global, un campo de batalla sin armas ni espadas. La tecnología de Samsung es un activo estratégico que garantiza la supervivencia de Corea. En el torbellino de la guerra por la hegemonía entre Estados Unidos y China, Samsung vuelve a estar a prueba. Samsung camina por la cuerda floja en el mar agitado del riesgo geopolítico. La guerra de las fundiciones hacia el nanómetro es la batalla final que decidirá el futuro de Samsung. En tiempos de crisis, el ADN de Samsung de aumentar la inversión y dar la vuelta al tablero despierta. Es hora de volver a la mentalidad de un retador sin embriagarse con las victorias pasadas. Las crisis siempre han existido y Samsung siempre ha saltado hacia adelante pasando por encima de ellas. En las sombras del éxito brillante conviven la luz y la oscuridad del sistema Chaebol. La crítica a la colusión con el poder y la desigualdad es una montaña que Samsung debe superar. No debemos olvidar que este imperio se construyó sobre el sacrificio y la dedicación de alguien. La empresa debe contemplar constantemente cómo sus beneficios pueden conducir a la felicidad social. La historia registrará el valor de los milagros que crearon mientras reflexiona sobre sus fallas. Tan pesado como es el peso del logro, el llamado de la responsabilidad social se hace más pesado. En el mundo posterior al teléfono inteligente, ¿qué hará Samsung para sorprendernos? La tecnología que rompe las limitaciones del tiempo y el espacio cambiará la forma de vida de la humanidad. La tecnología de procesos de semiconductores se dirige ahora hacia la biotecnología para realizar el sueño de prolongar la vida. Los semiconductores que se asemejan a la inteligencia humana borrarán la línea entre las máquinas y los humanos. Más allá del arroz de Lee Byung-chul y la calidad de imagen de Lee Kun-hee, Samsung ahora reflexiona sobre la evolución humana. Los próximos 100 años de Samsung serán un tiempo mágico donde la imaginación se convertirá en realidad. Ahora miramos el mundo desde los hombros del gigante que es Samsung. Una empresa nacida en una tierra de cenizas ha ocupado ahora los bolsillos de todo el mundo. Esta es la prueba de una nación que superó la desesperación, más allá de un éxito corporativo. El legado de dos gigantes que desafiaron lo imposible se ha convertido en el orgullo de Corea. Su loca obsesión es lo que convirtió el hecho en Corea en una marca premium. Los hombros de los gigantes sirven ahora de trampolín para nosotros hacia un mundo más amplio. ¿Con qué ojos miras esta epopeya heroica de crecimiento comprimido? Algunos lo llaman el producto de la colusión, mientras que otros lo llaman el fruto de una previsión genial. Lo que importa es que los resultados de esas controversias sostienen nuestra vida diaria ahora. Su persistencia y determinación dejaron un legado de la creencia de que nosotros también podemos hacerlo. Las evaluaciones en la historia variarán, pero la corriente que crearon no se detendrá. Los héroes se han ido, pero el espíritu de desafío que dejaron continúa en la nueva generación. Estamos en una era de gran transición donde prevalecen el proteccionismo y el nacionalismo tecnológico. Corea necesita desesperadamente una innovación disruptiva para sacudir el tablero una vez más. La visión de los gigantes que vieron a través del futuro se extraña más que nunca. Ante la fría realidad de quedar atrás si nos conformamos, se necesita una segunda declaración de Tokio. La historia de Samsung no es un pasado completado, sino un presente que se escribe en este mismo momento. Los desafíos no se detienen y los milagros pertenecen a quienes se preparan para ellos de nuevo. ¿Cuándo fue el momento en que la tecnología de Samsung brilló en tu vida? Este logotipo azul, profundamente incrustado en nuestra vida diaria, es otro nombre para el orgullo. El camino que recorrieron desde las ruinas de la guerra hasta un imperio de semiconductores es nuestro camino. La historia de los gigantes que convirtieron lo imposible en una superbrecha ahora se convierte en tu historia. El latido del corazón de Samsung que mueve al mundo continuará en el futuro. ¿Qué momento de la historia de Samsung hace que tu corazón lata? Compártelo en los comentarios.